En este vídeo vamos a intentar hablar o tratar cuáles son las fórmulas para intentar escribir buenos posts o buenos artículos y cómo hacerlo o cada cuánto hacerlo. Desde luego, el conseguir la fórmula perfecta en la blogosfera es muy complicado, como en cualquier ámbito de lo que es todo el mundo digital, y en muchos casos el éxito radica en la prueba de error. Yo creo que esta es una frase que he utilizado en diversas ocasiones durante este curso y durante los varios módulos, porque sí que es verdad que es lo que hablábamos siempre, nada está prefijado y nada está escrito, y a veces incluso fórmulas que han funcionado a algunas personas, a nosotros no nos funcionan, o incluso es más, fórmulas que a nosotros mismos nos han funcionado en un momento determinado del tiempo o con un producto o una marca, luego lo repetimos, la misma campaña, la misma estrategia y realmente no funciona, con lo cual es siempre intentar cambiar, ver si funciona, medir y optimizar todo lo que podamos el trabajo que estamos realizando en la red. Aún así, desde luego, hay autores que nos recomiendan una serie de consejos, fórmulas sobre cómo hacer, cómo escribir los títulos, los posts. Y para ello, por ejemplo, un autor es Carlos Bravo, que en su blog suele escribir artículos con estos contenidos. Vamos a ver ahora algunas de las herramientas que él nos da para intentar escribir un buen título. Por ejemplo, hacer uso de palabras y expresiones, lo que él llama mágicas. Existen palabras que desde luego funcionan bastante mejor y parece que son bastante irresistibles para nosotros, y es un poco el concepto del how to. Ya puede marcar la diferencia entre dos versiones, entre un título y otro. Si yo, por ejemplo, digo el post perfecto para hablar de redes sociales, o si lo cambio a cómo escribir el post perfecto para hablar de redes sociales, desde luego os aseguro que tiene muchísima más viralidad la segunda opción, incluyendo lo que es la fórmula de la interrogación, el cómo se hace. Dos, hay contenidos mucho más virales, indudablemente. Hay algunas clasificaciones que parece que nos atraen más, que vemos un poco la palabra o la temática y nos incitan más a leer. Por ejemplo, las guías, los tutoriales o los manuales son cosas que funcionan muy bien. También cuando hablamos de ofertas o de becas son temas muy exitosos. Por tanto, si queremos hablar de algún tema en concreto, lo podemos intentar escribir con una fórmula de tutorial o con una fórmula de guía o de manual. Esto ocurre también cuando veamos el módulo de YouTube, que es una fórmula que funciona muy bien en los vídeos y lo podéis ver constantemente cómo son los más virales, aquellos vídeos, aunque sean caseros, aunque la tecnología no sea excesivamente buena o profesional, de cómo hacerse un moño, cómo hacer una tortilla de patata, o sea, que son fórmulas que funcionan bastante bien en Internet. 3. Los números y no las letras. Suelen tener muchísimo más éxito aquellos posts en los que se escribe con número y no con letra lo que es el término que queremos decir. Y también los números 3, 5, 7 y 10 parece, o dicen los expertos, que funcionan un poquito mejor. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, poner un título como este, las 7 herramientas básicas del Community Manager, funciona mucho mejor si escribo el 7 en número que si lo escribiera directamente con letras. En el caso de los números, del 3 y del 7, bueno, pues se habla a lo mejor de los orígenes bíblicos, del que un poco nos hace referencia en relación a los pecados capitales y nos incita un poco la curiosidad a ver de qué trata lo que es el post. Y el 10 a lo mejor nos da un poco la idea de que completa un poco el ciclo o todo el conjunto y también se relaciona con lo que es nuestro sistema decimal. Como os decía, este es un ejemplo que podemos ver de lo que sería un título, incluir un número en un título para que funcione bien. Otro, las palabras clave. Yo creo que hemos hablado también en varios módulos y en varios vídeos sobre ellas, sobre los keywords y sobre el SEO. Siempre hay que intentar utilizar ese tipo de palabras clave para que posicionen mejor nuestro post. Y como decía, cuando hablábamos de WordPress y de Blogger, no solo hay que hacerlo en todo el contenido del blog, sino que también hay que hacerlo en el título, intentar meter alguna palabra clave que nos posicione un poquito mejor en buscadores. Eso sí, también yo siempre digo que tampoco nos podemos volver muy locos, porque realmente lo que nos ha llevado a escribir un blog es que nos gusta escribir. Entonces no podemos también el volvernos unos auténticos robots o bots de la escritura, y tenemos que pensar también un poco en el lenguaje, en cómo escribir y escribir correctamente y que sea un contenido que nos guste. Luego, ¿cuál es la periodicidad ideal en un blog? Bueno,
Esto también, pues para gustos, los colores. Lo ideal es comenzar poco a poco, a ver cómo nos vamos autogestionando y cómo nos autoimponemos la disciplina de escribir. Podemos empezar, pues, bueno, pues 3, 5 posts al mes para ver un poco el tiempo que nos llevan, si nos está quitando mucho tiempo, si llegamos bien. Es ideal, por ejemplo, el escribir de 2 a 3 posts a la semana. Desde luego es muy bueno para posicionarnos en Google, aunque realmente sí que puede resultar muy estricto. Hay personas, por ejemplo, que escriben todos los días, con lo cual eso lleva una rutina muy estricta, porque cada post, como luego veremos, se lleva sus horas de preparación. Eso sí, lo pongo ahí con cuidado y en rojo. La verdad es que si no vamos a poder mantener el ritmo estable de un blog, desde luego es mejor no comenzarlo, porque sí que da muy mala imagen y queda muy poco profesional, pues si de repente escribimos 3 posts en una semana, estamos 2 semanas sin escribir, luego escribimos 1, luego estamos un mes sin escribir. Este tipo de vacíos, desde luego, no quedan bastante bien en lo que es la reputación, ni personal, ni de la marca, con lo cual es mejor cubrir y seguir siempre una disciplina. Se pueden entender pequeños vacíos, como pueden ser las vacaciones o los periodos estivales, pero desde luego no más allá. Y eso también hablaremos de ello cuando estemos hablando de las redes sociales. Y esto le pasa muchas veces a las marcas. Se lían porque quieren estar lo que es en el mundo social 2.0, abren perfiles y luego no publican. Y eso da muchísima peor imagen que no estar en redes, porque desde luego si vamos a ver una marca, por ejemplo en Facebook, y vemos su timeline y vemos que publica una vez al mes, eso da muy mala imagen. Entonces, o bien tenemos los recursos, tanto de tiempo como económicos, para poder tener a alguien que vaya nutriendo de contenido esa red social, o bien lo tendremos que hacer nosotros mismos, pero tenemos que decidirlo y hacerlo con constancia y con profesionalidad. ¿Cuál es la longitud óptima que debe tener un artículo? Pues también depende. Podemos ver muchísimos tipos de blogs y dependiendo si son más técnicos, menos técnicos, de la temática, podríamos diferenciar para hacer una pequeña clasificación entre lo que serían los mini posts, que son aquellos que no pasan de las 300 palabras, y suelen emplearse cuando queremos presentar a lo mejor un vídeo o bien una galería de fotos y les hacemos una pequeña introducción. Sirven más o menos para este tipo. Si no es así, si no van acompañados de un vídeo o van acompañados de una exposición de fotos, pues la verdad es que quedaría bastante pobre hacer un post de 200 palabras, casi mejor no hacerlo o esperar a que tengamos un poquito más de material y ya publicar un post un poco más largo, que es el siguiente, lo que sería un post más o menos normal, de 400 a 800 palabras. Son los que más o menos vamos a encontrar como más usuales. Son reflexiones sobre temas de actualidad, análisis de temas que nos interesan, artículos profesionales sobre el sector en el que trabajamos, por ejemplo, las cualidades de un buen community manager. Bueno, pues es el tipo de post que nos podría servir para publicar todos los días, más o menos de una longitud, porque se puede decir que nos llevaría a lo mejor en torno a las 2-3 horas el realizarlo, porque no es solamente el escribir, por supuesto, hay que documentarse para escribir ese post, hay que buscar las fuentes, hay que citarlas, hay que escribirlo y también es importante buscar una imagen que se relacione con la temática que estamos viendo, indudablemente, y que sea una imagen que no sea de otro, que no tenga copyright. O sea, tenemos que intentar buscar o bien fuentes, bancos de imágenes gratuitas o a lo mejor utilizar nuestras propias imágenes. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la fotografía, entonces en vez de irme a un banco de imágenes y comprar imágenes o utilizarlas de bancos de imágenes gratuitas, lo que intento es utilizar fotografías mías que hago con el iPhone. Y entonces, bueno, las intento con herramientas y con aplicaciones, bueno, pues mejorarlas un poco para que la calidad sea un poquito mejor y utilizo estas fotografías para mis posts o para mis blogs. Los posts largos son aquellos que superan las 800 palabras y llegan incluso a las 2000 palabras. Son aquellos que los ves y dices, madre mía, lo dejo para más tarde porque no me va a dar tiempo a leerlo. Estos tienen que ser muchísimo más esporádicos, no podemos escribir posts siempre tan largos porque lo que haríamos es cansar a nuestro lector. Suelen ser más artículos en los que ya analizamos desde luego un tema de forma mucho más especializada. Hacemos una pequeña tesis o un estudio con una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Desde luego una fórmula que sí funciona sí o sí, nos pueda gustar más a los que trabajamos en ello, nos pueda gustar menos, son los rankings. Desde luego funcionan muchísimo, aunque luego
profesionalmente hablando, pues no sean las fórmulas que más nos gusten. ¿Por qué? Porque cuando tú publicas un ranking, por ejemplo, de los 25 mejores profesionales del marketing, o los 30 mejores emprendedores españoles, o las 25 mejores blogs sobre o webs, pues claro, tú estás metiendo a una serie de personas que luego a todo el mundo nos gusta que hablen de nosotros, nos encanta, y nos gusta además compartir con nuestras personas, con nuestras comunidades virtuales, nuestros seguidores, el que nos han mencionado, el que estamos en un ranking, con lo cual lo que estamos obteniendo es una doble viralización, la propia de nuestro blog, porque un ranking funciona, porque a la gente le interesa ver cuáles son los 25 mejores o los 30 emprendedores más importantes, y luego a su vez las personas a las que has mencionado indudablemente van a mover sí o sí ese contenido entre sus redes sociales, con lo cual va a ser un post que se va a mover muchísimo y a nosotros como autores desde luego nos va a interesar. Por último, solo me cabe destacar unos pequeños consejitos como pueden ser: evita el hola, el qué tal estás. Muchas veces los vemos en algunos blogs, parece que como para romper un poco el hielo ante ese folio en blanco que no sabes de qué escribir, pues empezamos escribiendo un hola y bueno, pues la verdad es que no queda demasiado profesional. También hay que tratar no hablar ni de usted ni de vosotros, tenemos que intentar hablar de tú, o sea, que parezca que estamos hablando a la persona en singular que tenemos delante, que le estamos implicando en lo que le queremos contar. Hay que tratar de escribir como hablamos. Las personas a veces intentamos dotar cuando escribimos a nuestros escritos de otro tipo de lenguaje que no es el nuestro propio. Indudablemente no es que tengamos que utilizar un lenguaje vulgar, ni mucho menos, pero tampoco tenemos que utilizar un vocabulario demasiado técnico que sea muy difícil para el usuario para entenderlo. Siempre utilizando, no nos queda otra, terminología adecuada a nuestro sector o al tema del que estemos tratando, pero desde una fórmula un poco más cercana, con un poquito más de empatía hacia el lector que nos está siguiendo. Hay que mostrar nuestra personalidad. Se dice que siempre hay que intentar, ya sea sobre todo cuando es un blog personal, a lo mejor no tanto cuando es una marca, pero hay que intentar aportar un poco de crítica, no una mera exposición de datos inconexos, sino aportar un poco nuestra reflexión, nuestra forma de pensar ante ese tema o nuestra personalidad, en qué estamos pensando de lo que se está produciendo del tema que estamos hablando. Y por último, que es algo que siempre funciona y es recomendable hacerlo en todos los posts, es terminar el post con una pregunta, porque incitas al lector a que te haga algún comentario, a que te escriba, o bien, si no lo hace en el propio blog, lo hará seguramente en las redes sociales. ¿Y tú qué uso le darías a un blog?